Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde seguimos con la actualidad de la comarca, más concretamente con la actualidad de Ferrol, y vamos a hablar del Partido Popular, ya que lleva unos días haciendo sendas ruedas de prensa para hablar de la gestión del gobierno local. Y para hablar de todas estas gestiones nos acompaña esta tarde la portavoz del Partido Popular, Martina Neiros. Muy buenas tardes, Martina. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo ves el gobierno local actualmente, en pleno julio? ¿Hay vacaciones o se sigue trabajando? Bueno, vacaciones las hay porque vemos con cierta asiduidad, ¿no? Como miembros del gobierno, pues efectivamente disfrutan de sus vacaciones, cosa que, bueno, dentro de una cuestión moderada es algo normal, ¿no? Por otro lado, pero sí que es cierto que se nota de alguna manera el periodo estival en un gobierno en el que casi habitualmente nos tiene acostumbrados a una cierta sensación de vacaciones permanente, ¿no? Por la falta de gestión permanente que llevan metiendo al Concello de Ferrol en un año, ¿no? Más de un año de gobierno que llevan ahora mismo, ¿no? Podemos decir, estamos en julio, el mes que viene estamos ya a la vuelta de la esquina en agosto. ¿Va a haber gestión de gobierno o en agosto ya entendemos como que las vacaciones son para todos, que también hay que tener vacaciones? Bueno, curiosamente, después de llevar un año prácticamente sin hacer nada, ahora se le ocurre al alcalde en pleno mes de julio-agosto esa idea de recuperar nuevamente la presentación de esos presupuestos que se han convertido en el cuento del lobo, ¿no? que han anunciado de una forma reiterada desde el mes de noviembre y ya han pasado muchos meses y lo cierto es que a pesar de múltiples anuncios seguimos esperando, ¿no? La verdad es que me llama la atención la falta de vergüenza casi, ¿no? De un alcalde que no se ruboriza, que no se sonroja cada vez que anuncia una fecha para la presentación de ese borrador de presupuestos, que incumple reiteradamente. Creo que ha perdido toda la credibilidad con este asunto, igual que con otros, pero desde luego me parece lamentable, ¿no? que aún a día de hoy, en el día de ayer en concreto, vuelva a hacer otro anuncio cuando ayer mismo ha incumplido el último de ellos. Claro, es que lo cierto es que me parece desde luego que un alcalde necesita, tener credibilidad, y dos, creo que cumplir con su palabra. Lo que no puede ser un alcalde es que esté permanentemente, ¿no? Incumpliendo sus promesas, incumpliendo sus anuncios, y al final lo que demuestra es la falta de capacidad y la falta de competencia de un gobierno que es incapaz de presentar un documento que es el documento más importante del Concello. ¿Por qué cree que ante tantas veces decir que se va a anunciar, se va a llevar a cabo los presupuestos, nunca llega ese día? Bueno, pues yo la verdad es que no me lo explico. No me lo explico porque creo que una forma de actuar seria y responsable te llevaría, como alcalde y como primer mandatario de una ciudad, a anunciar la presentación de ese documento una vez que lo tienes elaborado. Claro, ¿quién se cree, después de más de 9 o 10 meses, que todas las excusas que ha dado el alcalde, es que han sido muchas y múltiples y variadas? Esta semana pues le echa la culpa a la intervención municipal. El técnico de intervención, claro, es decir, yo creo que ya no tiene credibilidad ninguna. Nadie se cree que un día tras otro, si no es el interventor, sea una tasa de reposición o sea, bueno, cualquier otra cuestión que creo que desde luego un documento, cuando está elaborado, lo que hay que hacer es presentarlo, y mientras no esté elaborado lo que no puedes es mantener una expectativa durante meses en el tiempo. Es que yo quiero recordar que ya hemos superado el ecuador del año. Es que lo normal, o por lo menos cuando gobernaba el Partido Popular, era que en el mes de agosto se empezara a trabajar en los presupuestos del 2017. Y aquí seguimos hablando de los presupuestos del 2016. Y que un presupuesto, la tramitación de un presupuesto, pues lleva casi, si me descuido, 2 meses. Con lo cual, ¿qué aprobaríamos? El presupuesto del 2016 pues prácticamente 2 meses antes de que finalice el año. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cree que vamos a terminar el año aprobando estos presupuestos? Pues yo lo desconozco, porque primero hay dos cosas. Primero, tenemos que verlo, porque desde luego creo que ya no nos lo creemos. No nos creemos que el alcalde sea capaz de presentar un documento de presupuestos. Y una vez que lo presente, eso supone una negociación con los demás
grupos políticos. Evidentemente, el alcalde no tiene una mayoría absoluta suficiente y tiene que buscar el apoyo. Y en este punto también tengo que lamentar, ¿no?, las formas de un alcalde que una vez más demuestra su sectarismo, que ha demostrado desde el primer día, pero que lo sigue manteniendo cuando anuncia, como anunciaba hace unos días, que su idea era presentar ese borrador primero al BNG por ser su aliado natural. Claro, es que a lo mejor el alcalde se olvida de que el Partido Popular tiene 11 concejales, es el partido mayoritario en la oposición, es el partido más votado por los ferrolanos y creo que es el primer partido con el que tendría que hablar. Yo no pido que nos entreguen a nosotros el documento antes, creo que de justicia es que todos, en la medida de nuestra representación, debemos recibir ese documento todos al mismo tiempo y a partir de ahí hablar y negociar. Pero desde luego me parece lamentable que el alcalde hable de nosotros como de que somos un partido que no somos de su cuerda y por eso presentará antes al BNG ese documento. Me parece de un sectarismo totalmente injustificado. ¿Por qué decía que no le permitían hacer su trabajo bien al Partido Popular? ¿A qué se refería? Bueno, no nos dejan hacer el trabajo desde el momento en el que es un gobierno que le cuesta mucho trabajo ser transparente, ¿no?, y permitir la participación. Pues cuando un gobierno pone trabas a la entrega de documentación, a la entrega de información sobre lo que se está haciendo o no se está haciendo, dificulta la labor de la oposición. Si un gobierno está actuando con convicción y con la creencia de hacer las cosas bien, no debería tener problema en facilitar información y en facilitar documentación. En este caso, pues sí que tenemos que decir que es un gobierno que, a pesar de lo que dicen, no son nada transparentes y les cuesta mucho trabajo, lo que nos lleva a, muchas veces, a sospechar o a tener dudas de que las cosas se estén haciendo como deben. ¿A qué se deben esas trabas? ¿Por qué cree que dificultan la posibilidad de que lleguen los documentos? Dificultan porque la falta de información nos pone en una situación de dificultad para fiscalizar, ¿no?, lo que se está haciendo. Si no lo conocemos o tenemos que recurrir a enterarnos por terceras vías o si no, simplemente no nos llega la información. Y por eso digo que si un gobierno actúa desde la creencia de hacer las cosas bien, no debería tener ningún problema en facilitar información. En este caso, pues sí que les cuesta un especial trabajo, ¿no? Otra de las declaraciones que hacía estos días es que calificaba de autoritarismo y soberbia la implantación del plan de peatonalización del centro. Bueno, la verdad es que no podemos hablar de plan de peatonalización porque no existe ese plan y eso es una de las principales críticas que hacemos, ¿no? La peatonalización es un tema muy complejo y desde luego en un centro de una ciudad llevar a cabo un proceso de peatonalización tiene que hacerse de una forma muy seria y muy ordenada. Y eso es lo que no se está haciendo, ¿no? Este gobierno ha decidido acometer una serie de medidas que afectan a cuestiones de peatonalización pero sin tener una hoja de ruta, que sería un plan de movilidad, un documento en el que se establezca de una forma ordenada a dónde queremos llegar y los pasos para llegar a ese objetivo. Creo que es un error, ¿no?, tomar decisiones como tomó de forma autoritaria el alcalde de Ferrol, suprimiendo, por ejemplo, el tráfico en la calle Real, que lo hicieron de una forma totalmente oculta, con total nocturnidad, de un domingo para un lunes. El domingo anunciaron que al día siguiente entraría en vigor esa prohibición de tráfico en la calle Real y que lo hicieron pues sin adoptar ningún tipo de medida. Y ese es el error, ¿no?, de llevar a cabo pues medidas que afectan la peatonalización, que es precisamente hacerlo sin contrarrestar los efectos que eso tiene, ¿no? Creo que estamos hablando, todos lo podemos entender, que si queremos peatonalizar el centro hay que pensar con un poco de sentido la adopción de medidas como por ejemplo mejorar el transporte público en nuestra ciudad y como por ejemplo aumentar el número de estacionamientos en nuestra ciudad, buscar medidas que vengan a paliar la supresión de aparcamientos. Desde luego en el centro hay un problema de estacionamiento. Si suprimimos estacionamientos y no lo compensamos, el problema se acrecienta, ¿no? Y ahora pues la nueva medida, que es la de hacer esa reforma en la Plaza de Armas, que el gobierno tiene claro que va a ir acompañada de la supresión del parking, ¿no?, de la Plaza de Armas. Claro, estas son decisiones que el gobierno toma, que decide en un despacho entre ellos y sin consultar a nadie. Y creo firmemente que en la peatonalización de una ciudad
lo fundamental es el consenso con los vecinos, con los comerciantes, con los hosteleros, el consenso, el diálogo y el contacto permanente con los vecinos afectados. Eso me parece un auténtico error, querer tomar decisiones desde un despacho, desde el edificio del Concello de Ferrol, sin escuchar a los vecinos, que son los primeros que se van a ver afectados. ¿Qué opina el Partido Popular de este proyecto en la Plaza de Armas? Bueno, yo creo que fue un proyecto que empezó desde luego con muy mal pie. El gobierno, de una forma creo que también pues, un poco malintencionada, ¿no? Publicita una consulta ciudadana que desde luego creo que no ha sido más que un paripé y un engaño, si me permites, porque lo que no se puede hacer es abrir una consulta ciudadana, es decirle a los vecinos que se manifiesten sobre lo que quieren en la Plaza de Armas, cuando el gobierno a priori y ya desde un primer momento tiene claro lo que va a hacer. Entonces, lo que no puedes es dar la apariencia de que eres un gobierno muy participativo porque escuchas a los vecinos cuando tienes claro lo que vas a hacer y que, por tanto, lo que puedan decir los vecinos no lo vas a tener en cuenta. Eso me parece un engaño en toda regla, ¿no? Entonces, y bueno, una consulta ciudadana en donde se planteaban auténticas barbaridades como es preguntarle a los vecinos sobre la posibilidad de demoler el edificio del ayuntamiento. Claro, el propio gobierno sale después diciendo que fue una invención de los medios de comunicación. No fue ninguna invención de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación hacen su trabajo, que es el de difundir, el de informar de lo que está pasando. En esa consulta había una pregunta expresa al respecto de este tema. Comentaban que tal vez esta pregunta era porque era un tema que también se había tratado y que era normal haberlo puesto en este formulario. Yo, si me permites, no me parece normal esa pregunta. En estos momentos creo que ningún ferrolano se plantea como una necesidad, como una prioridad en nuestra ciudad la de demoler ese edificio. Creo que Ferrol tiene necesidades mucho más grandes y creo que las personas tienen otros problemas que ese. Especialmente hemos preguntado a la gente qué opinaba sobre estas obras que se llevarían a cabo y todo el mundo llega a la conclusión de que le da miedo que se lleve a cabo algo porque termine como la Plaza de España. Sí, es que en Ferrol tenemos ese efecto, Plaza de España, ¿no? Sí. Lo de la Plaza de España también fue un gran error en el que, bueno, pues creo que ha habido muchas responsabilidades, han sido 10 años padeciendo todos los ferrolanos una Plaza de España abierta, me refiero a abierta en canal, es decir, casi sin poder circular, ¿no? Por la Plaza de Armas o por la Plaza de España. Y han sido, pues, casi, si redondeamos un poco, casi 20 millones de euros. Claro, que Ferrol haya tirado 20 millones de euros en una Plaza de España, cuando el presupuesto anual del Concello pues es a poco más de 50 millones de euros, nos da un poco de idea de la barbaridad, ¿no? Que ha supuesto. Yo creo que hay que reconocer que en el mandato anterior, y podemos opinar mucho sobre el estado estético de la Plaza de España, si es más bonita o menos bonita. Yo desde luego creo que era mucho más bonita como estaba antes de que se hubiera metido la primera pala, pero al margen de que pueda estar mejor o peor, creo que es un episodio que afortunadamente hemos cerrado. Creo que en el mandato anterior, a pesar de que hubo críticas, se cerró ese capítulo y hoy ya no hablamos de la Plaza de España, afortunadamente. Ya no se plantea ningún gobierno un proyecto para la Plaza de España, un macro proyecto para la Plaza de España. Hoy es un tema finalizado, la Plaza de España está lista y bueno, pues tendremos que también a veces reflexionar, ¿no? Sobre los errores cometidos para evitarlos en el futuro. Y desde luego lo de la Plaza de Armas, pues creo que no está empezando muy bien. Otro de los temas que hablábamos antes de las ruedas de prensa que se habían estado celebrando estos días era que denunciaba el Partido Popular la falta del abandono a los mayores. Pues sí, porque curiosamente este gobierno se caracteriza por hacer una gran difusión, ¿no? de muchas cuestiones, programas, actividades que se realizan en el área
social y que tenemos que definir como cortinas de humo, ¿no? Porque se anuncian muchas cosas que no quedan en nada, se anuncian muchas cosas que no son más que, bueno, pues eso, de cara a la galería. Y en el caso de los mayores tenemos que lamentar, y lo denunciamos así estos días, que en el mes de noviembre la responsable del área presentaba, ¿no?, un programa, una serie de actividades, de actuaciones para desarrollar con los mayores de nuestra ciudad. Anunciaba concretamente la contratación de 7 trabajadores para ejecutar ese programa y esos programas en general, y lo cierto es que no se hizo absolutamente nada. Sí se dieron ruedas de prensa, sí que se anunciaron, con lo cual generando una expectativa en la ciudadanía de que se iban a hacer estas cosas, pero lo cierto es que los mayores de nuestra ciudad están totalmente abandonados. En el gobierno anterior se realizaban una serie de talleres en entidades vecinales que también se han abandonado, y por eso un poco desde el punto de vista positivo, desde la labor de oposición constructiva, lo que pedimos al Gobierno es que no se olvide, ¿no?, de un colectivo fundamental, de un colectivo que creo que necesita una especial atención, como es el de los mayores de nuestra ciudad, y que, insisto, ¿no?, que este Gobierno se dedica a anunciar, a prometer cosas que finalmente no cumple. Yo creo que anunciar la contratación de 7 trabajadores, educadores sociales, psicólogos y demás, para la ejecución de un programa, cuando ni siquiera, pues 10 meses después, has podido contratar ni a una sola persona, claro, pues... ¿Cree que se va a llevar adelante este programa o qué excusa o qué han dicho para pues por el problema a nosotros, que no haya desde podido luego, llevarse a cabo? no nos han dicho nada, simplemente no han hecho nada, han dado sus ruedas de prensa, han hecho sus anuncios, pues engañando a la gente, porque claro, cuando una persona lee la prensa y ve que el gobierno municipal anuncia una serie de actuaciones, no va a poner en duda que se lleven a cabo. Pues en este caso, pues 10 meses después, tenemos que decir que no hay nada, de nada, de nada. Otra de las cosas de las que demandaban era la falta de la puesta en marcha del 5º comedor senior en el Centro Cívico de Canido, pero de hecho esta misma mañana leíamos en la prensa que iban a adjudicar el servicio de comedores. Sí, bueno, yo tengo que recordar que el Gobierno del Partido Popular en el mandato anterior puso en marcha 2 comedores senior que no estaban funcionando. Antes había 2, en nuestro gobierno se convirtieron esos 2 en 4, y lo cierto es que el gobierno anterior también dejó prácticamente finalizado un centro cívico en el barrio de Canido en el que estaba previsto la puesta en marcha de un comedor senior. Pues llevan un año gobernando, han recibido un centro cívico listo, y lo cierto es que no han sido capaces tampoco de ponerlo en marcha. Yo lamento también que un año y pico después todavía los vecinos, las personas mayores del barrio de Canido, no puedan estar disfrutando de ese centro cívico y por tanto de un comedor senior que facilita muchísimo la socialización de las personas mayores y que les garantiza una dieta equilibrada, ¿no?, también. Especialmente esperemos que pueda llevarse a cabo lo antes posible, porque si lo anunciaron esperemos que tarden un poco, porque como los presupuestos y todo eso va lento, pero esperemos que llegue. Sí, pero lo triste es que si pudiéramos decir lento pero seguro, pero aquí no va ni lento ni seguro, ni ninguna de las dos cosas. Otra de las cosas que hablaban en esta rueda de prensa era la falta de realización de comisiones. ¿Por qué se cree? Hablaba incluso de 5 semanas sin convocar ninguna comisión. Sí, en concreto denunciábamos, ¿no?, que la Comisión de Cultura llevaba sin convocarse desde el día 3 de junio. Y esto va en relación con lo que hablábamos antes de la falta de transparencia. Claro, un gobierno que cuando las comisiones informativas, que es, digamos, el órgano en el que el gobierno informa, ¿no?, a los demás grupos políticos de las cosas que se están haciendo y que se están llevando a cabo, cuando son comisiones semanales y un mes y medio después no se celebra ni una sola comisión, lo triste es que salimos denunciándolo y efectivamente convocaron comisión a la semana siguiente, es decir, la semana pasada en este caso, y convocaron una comisión con un único punto en el orden del día, que era la aprobación de las actas pendientes de aprobar de las anteriores sesiones, es decir, ni un solo punto. Y es una comisión, la de Cultura, en la que se recoge un área fundamental en este momento, que es el área de fiestas. Y desde luego nos parece lamentable que en un mes y medio el área de fiestas, cuando estamos a menos de un mes de las fiestas de Ferrol, no tenga la decencia de venir a decirnos algo de lo que está pasando con las fiestas en Ferrol.
que la oposición se tenga que estar enterando permanentemente por las ruedas de prensa, por los medios de comunicación, de qué es lo que hace este gobierno cuando hay comisiones informativas para ello, creo que no es una forma seria de trabajar. Creo que un responsable de fiestas tiene que ir a la comisión correspondiente a dar explicaciones de lo que está pasando, ¿no? Otro de los temas polémicos ha sido el de la programación de las fiestas, donde en una rueda de prensa se hacía el anuncio de la presencia de artistas antes de firmarse los acuerdos, los contratos con ellos. Sí, bueno, nosotros criticamos eso porque creo que un gobierno tiene que tener un mínimo de responsabilidad y desde luego lo que criticamos es, por un lado, esa falta de comisiones y por tanto el desconocimiento absoluto de una forma oficial por parte de la oposición de todos esos artistas y de esos contratos para las fiestas de verano, y denunciamos que el propio responsable de fiestas, el señor Costoya, nos haya confirmado en la comisión a preguntas nuestras que, a pesar de que ya lo anunció públicamente, no había ni un solo contrato firmado. Desde luego yo creo que un anuncio público lo hay que hacer cuando los asuntos estén firmados, debidamente atados, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que un responsable no puede salir anunciando unos eventos, una serie de actuaciones de artistas antes de que estén celebrados los contratos. También es cierto que el año pasado, y así lo denunciamos, en el caso de las fiestas, la gran mayoría de las actuaciones que hubo se hicieron sin contrato, es decir, los contratos se firmaron después de las actuaciones de los artistas. Desde luego nosotros eso lo criticamos, creemos que es una actuación irregular de tramitar administrativamente este tipo de eventos y bueno, lo denunciamos el año pasado y por eso este año estamos teniendo un especial interés, ¿no?, en hacer un seguimiento de lo que está pasando, pero desde luego ya empezamos también con que se anuncian actuaciones que todavía están sin contratar. Bueno, se fían de la palabra de los artistas, yo no la voy a poner en duda, pero desde luego creo que cuando trabajas en una administración tienes que tener la seriedad suficiente como para presentar las cosas cuando ya las tengas cerradas. El consejero de Fiestas, Germán Costoya, ha dicho que declaraba que antes del 1 de agosto se llevará a cabo la firma de estos contratos. Bueno, yo solo digo que él ya los ha anunciado y que hasta el 1 de agosto no se van a empezar a firmar. Yo creo que, me parece que no es la forma oportuna, ¿no?, de hacer las cosas, pero bueno, en fin. Otra de las cosas que criticaban es que no habían tenido en cuenta la comisión de fiestas para llevar a cabo toda esta programación. Bueno, otro paripé más, ¿no?, otra política de postureo y de gestos de cara a la galería de este gobierno, ¿no? Ellos alardean de que han constituido una comisión de fiestas que curiosamente se reunió una vez para constituirse y a los pocos días de constituirse ya se anuncia pues todo lo que son esas actuaciones en las fiestas de Ferrol sin que se hubieran vuelto a reunir esa comisión de fiestas. Claro, que se presente una comisión de fiestas vendiendo que se le va a dar una gran participación a los ciudadanos para programar las fiestas de Ferrol cuando simplemente con una reunión, además se reconoce por el propio responsable de fiestas, por el propio señor Costoya, que esa comisión no intervino para nada en la organización de esas actuaciones. Creo que, vamos, no, de poco vale, ¿no?, crear una comisión si no le das cabida, si no le das protagonismo después en lo que es la organización de las principales actuaciones, ¿no? Otra de las cosas que decía es que consideraba que el alcalde se centraba única y exclusivamente en la formación de la candidatura para las próximas elecciones autonómicas. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo porque yo creo que todos leemos la prensa y vemos los medios de comunicación y vemos que el alcalde de Ferrol, el señor Jorge Suárez, está especialmente involucrado, ¿no?, en esas pequeñas luchas internas que hay ahora mismo en ese conglomerado de las mareas para conformar una candidatura a la presidencia de la Xunta de Galicia, al Parlamento de Galicia. Y yo creo que desde luego estas cosas a él le desvían la atención. Ya es un gobierno que no se puede caracterizar por el trabajo ni por la gestión, y cuando el alcalde está más preocupado de reunirse con sus compañeros, con sus colegas de las mareas, y más que de la gestión del día a día del Ayuntamiento de Ferrol, bueno, yo insisto en que creo que no hay más que ver
la prensa para ver esas rutas, ¿no?, que por las ciudades van haciendo, intentando arreglar esos problemas de esas mareas que no se ponen de acuerdo para la manera en la que concurrir en estas próximas elecciones autonómicas, y desde luego eso creo que es una de sus prioridades. ¿Cree que tal vez ante las inminentes elecciones puede ser que aumenten las tensiones entre el Partido Socialista y Ferrol en Común? Bueno, yo creo que objetivamente las elecciones, la proximidad de las elecciones, por un lado las generales del pasado mes de junio y por otro lado la proximidad de las autonómicas, ha relajado y digamos que ha hecho que intenten dejar sus tensiones internas a un lado, un poco mirando por el bien de sus partidos correspondientes, es decir, evitar que esos problemas que han salido a los medios de comunicación desde el primer día, desde antes de conformar el gobierno, que ahora se intenten frenar un poco por el bien común, y el bien común de ellos ahora es esas elecciones autonómicas y evitar que lo que ha pasado ya en las elecciones generales, que es que todos hemos visto como las mareas, porque es lo que esas mareas de Podemos que tenemos aquí tan cerca, cómo han sufrido, ¿no?, un desgaste que desde luego creo que es derivado de la falta de gestión, de la nefasta gestión que están llevando a cabo en los ayuntamientos y que ha hecho que muchas personas que depositaron, ¿no?, su confianza anteriormente en ellos han visto que no quieren repetir y que no querían para España lo que estaba pasando en las ciudades. Y para terminar, ¿qué crees brevemente, porque se nos va el tiempo, qué crees que va a pasar en las autonómicas? Y por otro lado, ¿crees que habrá unas terceras elecciones? Bueno, yo en las autonómicas creo que el Partido Popular tiene al mejor candidato, que es Alberto Núñez Feijóo, y desde luego espero y deseo remontar, ¿no?, nuevamente y conformar otra mayoría absoluta por el bien de Galicia y concretamente por el bien de Ferrol. Y desde luego lamentaría profundamente que en España tuviéramos que sufrir un nuevo proceso electoral. Espero que no sea así, pero desde luego tal y como están las cosas a día de hoy, si algunos líderes políticos no cambian un poco su talante, creo que nos veremos abocados a un tercer proceso electoral que nos pondrá en ridículo, ¿no?, en la Unión Europea y en el resto del mundo, a España como país, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Martina Neiros, portavoz del Partido Popular, aquí a Espacio Abierto. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes, y ya saben, nos pueden seguir a través de nuestra página web en www.televisiondeferrol.es, y además pueden encontrar los vídeos en el canal de YouTube. Muy buenas tardes.